53, vamos a ponernos todos en pie en reverencia a la palabra del Señor que vamos a leer. Capítulo 53 del versículo número 1 al versículo número 9. Lo lee usted con su vista, dice la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ocupen su lugar. ¿Algún hermano que sea tan amable de pasarle una Biblia a quienes no traen? Yo veo por ahí que están compartiendo. Tenemos Biblias allá, algunas letras pequeñas y alguna letra grande que él necesite puede compartirla. Queremos también a quienes nos miran por la transmisión y quienes verán la predicación por la tarde o en otro día, pues deseamos que Dios toque su corazón y ministre su vida con este mensaje de hoy. No quiero que la iglesia sienta que soy rudo a la hora de predicar este sermón. Tampoco lo hago con la intención de herir directamente a una persona en particular, sino que lo que me caracteriza a mí es siempre decir la verdad. Hay momentos en los que uno no debe de callarse, uno no debe de cerrar la boca cuando vemos la necesidad de hablar. Si una casa se quema, por ejemplo, usted no se va a quedar callado ahí mirando que se quema y viendo personas que están allá adentro quemándose. Usted va a gritar, y no solo va a gritar, va a hacer lo posible de quizás ayudar, si es tan valiente, porque también uno no se atrevería a ir si no puede, no tiene el equipo necesario. Pero sé que gritaría por lo menos: sal. Así que en esta oportunidad quiero predicarles con esa libertad que Dios me da, pero con la misma verdad que también Él merece que digamos las cosas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta Isaías, después de largas amonestaciones, de largas charlas con el pueblo antes de ser cautivo. Hemos estudiado el cautiverio, sabemos qué representa, sabemos qué fue lo que pasó en el cautiverio cuando los babilonios se llevaron a los judíos, parte de los judíos. Los asirios se llevaron a los de Israel. La tierra de Israel fue despoblada de sus habitantes, fue cambiada, fue quitada la nación, por así decirlo, por la maldad de sus habitantes, de quienes moraban ahí. Pero Dios quiso
librarlos. Quiso que no llegaran hasta ese punto. Y envió mensajeros para advertirles lo por venir. La tragedia que se venía acercándose, que era el cautiverio. Cautiverio es llevarse presos a personas a tierras ajenas o a tierras del que los está conquistando o invadiendo. Les quita el hogar, les puede quitar la cultura, la religión, todo, para enseñarles o para que esas personas que fueron llevadas cautivas vivan conforme a la nueva enseñanza o al mundo en donde han caído. Al pueblo de Israel se le quitó el culto a Dios. Fue destruido su templo en donde se manifestaba el poder de Dios. Fueron muertos algunos de sus sacerdotes. Todo porque había en ellos maldad como la hay en la humanidad en la actualidad. No hay mucha diferencia entre el tiempo antiguo con este tiempo. Y podríamos decir, si la hay, es el aumento de maldad en la actualidad. Pero Dios quiso libertar del castigo. Les advirtió, les anunció de antemano que cambiaran, que fueran diferentes, que hicieran lo bueno, que dejaran de hacer lo malo, que ya no estuvieran en contra de Dios, que ya no hicieran cosas que a Dios no le agradaban. Dios fue muy bueno porque les advirtió, les mostró lo que no le gustaba a Dios para que la gente cambiara. Pero muchos no creyeron. Muchos no entendieron. El profeta Isaías es un libro que algunos teólogos lo caracterizan como el evangelio en el Antiguo Testamento, porque habla de Jesús. Habla de Jesús el gran parte del libro de Isaías. Cuándo iba a venir, cómo iba a venir, qué iba a hacer, cómo iba a morir, cuál era su apariencia, cuál iba a ser su apariencia física. Absolutamente hablaba de Cristo Jesús, hablaba de cómo iba a ser la redención para el pueblo judío después de los cautiverios. Y el profeta Isaías hace una pregunta después de las largas conversaciones y advertencias y largas charlas del advenimiento de Jesús. Le pregunta, ¿quién ha creído a lo que hemos dicho? ¿Quién ha creído a las palabras que se han expresado? ¿Quién ha creído a los sermones que se han predicado? ¿Quién? Y esta pregunta sigue constante, sigue todos los días. ¿Quién ha creído de los millones y millones de habitantes que hay sobre la faz de la tierra? Algunos profesan el budaísmo, algunos profesan el islamismo, otros profesan el catolicismo, otros profesan el ateísmo y otros profesan el cristianismo. Cada uno con sus creencias. Cada uno con sus deidades, a cada uno es representado por cierto personaje a quien hay que rendirle la atención. En el cristianismo es Jesús el personaje de atención, es el centro de toda la fe del creyente que es cristiano. Yo no puedo hablar de nadie más que no sea Jesús. Porque si yo dejara de hablar de Jesús, entonces yo me convierto en eso de lo que estoy hablando. Si hablo, por ejemplo, de Juan, yo no seré cristiano, seré juanino. Porque cristiano viene de Jesucristo, de Cristo. Me convertiré en eso, en lo que yo creo. Pero de todas esas almas vivientes de sobre la faz de la tierra que tienen razonamiento, entendimiento, llamados personas, una mínima parte cree en Jesús. Y una mínima
parte de los que creen en Jesús creen bien. O sea, vamos a separar la humanidad. Un 100% de humanidad, un 10% Islam, un 10% X, un 10%, y queda un 25% de cristianos. Todos los demás creen en lo que quieren creer. El ateo cree en lo que quiere creer, menos en Dios. Y todas las demás religiones, todas las demás personas pueden creer en la ciencia, crean en la ciencia. Pero en el cristianismo, lamentablemente hay personas que creen, pero que no creen, o que están creyendo mal. Están creyendo incorrectamente lo que deben de creer. Y esto afecta mucho en cómo nosotros vivimos. La manera que creemos es en la manera que vivimos. Creemos mal, vivimos mal. Creemos bien, vivimos bien. Si una persona cree correctamente en Jesús, vive exactamente como Jesús quiere que viva. Pero si una persona que cree en Jesús, pero no cree correctamente en Jesús, no va a vivir como Jesús. Ni va a pensar como Jesús. No va a ser como Jesús. ¿A qué se refiere, hermano? Me refiero a que nuestra fe en Jesús va a determinar cómo vamos a percibir la vida nosotros. Cambia nuestra manera de hablar, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos. Transforma todo el creer en Jesús. Todo es transformado, absolutamente todo. Somos una persona que viene a Jesús, es una persona que entra en las manos de alguien que trabaja el lodo y que hace utensilios. Viene una pieza de lodo, que es lo que somos antes de venir al Señor. Y el Señor nos posiciona en la rueca, en esta herramienta de trabajo de moldeo. Y empieza a moldearnos, empieza a formar lo que Él quiere formar. Como el alfarero, aquel que trabaja el barro, trabaja las piezas que Él quiere, que Él cree conveniente trabajar. Si le han encargado 2 sartenes, 2 ollas, un vaso, Él va a hacer 2 sartenes, 2 ollas y un vaso. Con la masa que Él quiera, con el barro que Él quiera. Es lo que hace la persona cuando cree en el Señor, entra en ese proceso de transformación y empieza a ser moldeado conforme el alfarero. Lo que quiero decir es que una persona que cree el anuncio, el sermón, el mensaje, vive conforme a eso. No vive al revés. No vive. En la actualidad hay un montón de creencias. Hay gente que se cree animal. He visto una mujer que se cree caballo. Pero ella no solo cree que se cree caballo, sino que camina como caballo. Quiere comer como caballo. Se puso, ¿cómo le llaman las patas? No, cascos, los cascos o las cerraduras, vaya, para ser como caballo. Está mal lo que hizo, pero está bien porque es lo que piensa, y en lo que piensa es lo que se convirtió. Él es en lo que está trabajando. Peor fuera de que se crea caballo, pero come hamburguesas. Un caballo no come hamburguesas. Está mal lo que pensó, está mal lo que está haciendo, es malo, es una tontería. Pero está convencida que esa tontería para ella es una verdad. Y trabaja para que se convierta más y más en realidad. Entonces, lo que uno cree es lo que uno hace. Cuando de verdad cree lo que cree. No sé si me estoy
dando a explicar. Nosotros que hemos venido a Jesús, los que hemos venido, los que no y están a punto de venir, deben tener en cuenta de que cuando entran en la rueca, en las manos del alfarero, los va a convertir en lo que él quiera. Y ustedes tienen que creer en lo que se convirtieron. Antes una pieza de lodo, ahora me convirtió en una olla. Perfecto, soy olla. ¿Para qué sirve la olla? La olla no sirve para servirse como una cuchara o un cucharón. No, la olla se usa para preparar comida que tenga que ver con agua, caldos. Entonces yo me tengo que creer que soy una olla. Y tengo que trabajar para hacer una olla. Tengo que servir como que fuera una olla. No sé si me entienden. Porque si yo creo que soy una olla, pero actúo como que soy un sartén, no estoy creyendo bien. Y me va a perjudicar el resto de mi vida. Voy a vivir con un trauma. Porque hago lo que no soy. O soy lo que no quiero ser. Y a muchos les cuesta eso. A muchos les cuesta. Y por eso es que personas, perdón, ya me enredé con esto. Por eso es que personas creyentes son incrédulas. Y ese es el sermón de hoy. Creyentes incrédulos. Hay una cantidad del 25%, digámoslo así, que es un ejemplo de creyentes. Una parte de ellos no cree. Y eso fue demostrado cuando entró la famosa pandemia. Fue demostrado ahí que habían creyentes incrédulos. Porque le tenían terror a eso. Y no le tenían terror a la enfermedad, sino a lo que provocaba la enfermedad, que era la muerte. Quiere decir que no estaban listos, ni siquiera estaban preparándose para ese evento llamado muerte. ¿Y qué causó? Unas serias complicaciones mentales, terrores, temores, miedos, que los asiló, que los separó de la sociedad. ¿Cuántas familias dejaron de verse? ¿Cuántos hermanos dejaron de asociarse? Yo preguntaba en esos momentos, si los apóstoles de Jesús hubieran estado en esta temporada, ¿qué hubieran hecho ellos? Los creyentes, los creyentes, no los creyentes incrédulos, sino los creyentes creyentes, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubiera hecho Pedro? Hermano, lo siento, yo me voy a refugiar porque el COVID está que no me deja ni salir. Ahí nos vemos cuando termine la alerta. O mírenme por la transmisión. Yo sé que puedo molestar a algunos de los que me están mirando y que no ha vuelto a congregarse porque se acostumbró a estar frente al teléfono mirando predicaciones de otras iglesias. Y gracias por mirar, ¿no? Pero qué mejor si se congregaran. Pero esa es la clase de creyentes que en la actualidad pueden haber. Creyentes incrédulos. Creyentes que pasan por dificultades y gritan como que no tuvieran tan solo un auxilio. Se desesperan como que no hubiera respuesta. Sirven a Dios como que Dios no existiera. Cantan al viento. Oran
sin concentrarse. Y hacen tantas cosas sin fe. Viven como que Dios no fuera parte de su vida. Como que Dios hay que esconderlo entrando a la casa, Él se queda en el closet y mientras yo me voy a mi habitación a hacer lo que quiero. Es la incredulidad del creyente. Isaías dijo, habló de Jesús 600 años atrás, antes del nacimiento de Jesús. Y dijo, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Isaías describe la apariencia de Jesús. Está muy contraria a las pinturas y cuadros que hoy se ven en la actualidad, de ojos azules, ojos verdes, unos pómulos bien modelado, pues, el modelo de la pasarela, de la revista, con cabellos, parece que se echó un buen acondicionador, fue al estilista y lo dejaron, pero bien peinado. Y bien las pestañas, bien delineados sus ojitos, perfecto. Pero Isaías dice que subiría cual renuevo como raíz de tierra seca. Como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, como para que diga, ay, yo quiero andar con él. Uy, está bien feo. ¿Quién quiere andar con él? ¿Quién quiere ser su discípulo? ¿Sí ve? Bueno, si seguimos, dice, despreciado y desechado. Ahora muestra la condición en la que él se iba a encontrar. Ya reveló su apariencia, ahora muestra la condición. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué no fue así? ¿Qué no se cumplió así? Que estando Jesús aún era un bebé y ya lo querían matar. Sus hermanos de casa no creían en él. Y una escritura muy célebre dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cumple lo que Isaías dice de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él. Y no que como lo escondimos nuestro rostro de él para no mirarle. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En la historia que cuenta, la profecía que está contando Isaías es Jesús en el futuro. ¿Para qué? ¿Para qué era necesario contar de Jesús a la gente 600 años antes? Para que la noticia se empezara a viralizar, así como los chismes en las redes sociales. Tenía que empezarse a anunciar, hijo, mira, ¿sabes qué? Isaías ha dicho que ha de venir un libertador, que así será su apariencia, para que cuando venga ustedes lo reconozcan. Y no piensen que es un profeta más, o un falso profeta, o alguien que se levantó por sí mismo, no, sino que, mira, tiene las características, será así, va a sufrir, lo van a despreciar, van a ser en tal lugar, van a ser de esta familia, de toda la descripción posible. Y cumpliéndose el momento, ¿qué pasó? Cumpliéndose esta profecía, llegando Jesús a la vida, llegando Jesús a formar parte ya de la sociedad, en cuanto comienza su ministerio, la pregunta es, ¿cuántos creyeron? Habían creyentes incrédulos. Jesús dice de algunos, ustedes no me siguen por las cosas que han visto,
sino por la comida que yo les doy. Un creyentes incrédulos. Seguir a Jesús no es por las cosas que a mí me va a ofrecer Jesús. Yo no voy a servir al Señor. Puede haber, hermano, casos comunes en la sociedad de personas que cuando están en condiciones críticas, porque a mí me pasó, y más de alguno le pudo haber pasado, uno clama a Dios misericordia y que Dios atienda y que Dios conteste, y uno hasta se atreve a hacer voto delante de Dios. Si tú me haces esto, yo haré aquello, ¿verdad? Si yo paso al norte, si me logras pasar al norte, allá, a los dólares, te prometo que te voy a servir. Llegando a los dólares, sirve al dólar, vive para el dólar, se desvela para el dólar, pasa hambre para el dólar. ¿Y Dios dónde quedó? ¿Dónde está Dios ahora sí que en la ecuación? Es que Dios no debe de ser ese comodín que necesitaré en el momento más importante de mi vida. Yo voy a tener a Dios solo porque en caso de que yo lo necesite, uso mi comodín y gano. Dios no es un comodín. Dios es todo lo que necesitamos. Dios es la vida que necesitamos. Dios es el aire que respiramos. Dios es la comida que comemos. Dios es el pensamiento que pensamos. Dios es todo en nuestra vida, absolutamente todo. Pero lo debe de creer. Usted debe de creer que Dios lo es todo, porque de lo contrario usted podría estar sirviendo mal. Y cuando mal lo necesite y no encuentre respuesta, pudiera blasfemar. El libro de Apocalipsis dice que en aquellos tiempos, en el día de la gran tribulación, en donde la gente va a tener que morir violentamente, los que quieran la salvación van a morir violentamente, pero hay quienes ni aún viendo ni sabiendo que ya la iglesia ya no está, de que se profetizó y se habló de que iba a venir Cristo por un montón de gentes llamados cristianos, y hay gente que ni siquiera oyendo eso ni viendo en los días de la tribulación van a convertirse, sino que la escritura dice en el Apocalipsis ya de anticipado que muchos van a empezar a blasfemar el nombre de Dios. Por eso es, para mí, hermanos, me es necesario decirle a usted, tanto como al que cree ya, como al que todavía no cree y quiere creer. Creer no es jugar. Creer no es un juego. Jesús no es un comodín en la vida del ser humano. Dios no es el 911 de nosotros. Dios no es 911. Dios debe estar con nosotros en las buenas y en las malas. Lo debemos de tener siempre con nosotros. No cuando me pase algo malo, no cuando yo lo necesite, no, siempre. Siempre, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, Dios debe estar conmigo siempre. En mi boca debe haber canto cuando estoy bien como cuando estoy mal. En mi pensamiento debe haber pensamientos de bien cuando estoy bien y cuando estoy mal, no solamente cuando estoy bien. Porque eso es lo que ha afectado la cristiandad en la actualidad. El no creer correctamente. Creyentes incrédulos. Hablamos de un arrebatamiento, pero no estamos listos para el arrebatamiento. Ni siquiera nos estamos preparando para ese día. Creyente incrédulo. Cree que va a suceder algo, pero en realidad no cree como debe.
Cantamos un canto al principio, el fin del mundo se acerca ya. Y muchos lo podemos cantar y el fin del mundo se acerca ya. Pero vive como bien le parece. Entonces quiere decir que él, por así decirlo, el fin de mi vida se acerca ya. El exterminio total. Todos debemos de creer correctamente. Todos debemos de creer correctamente. Si usted cree que Jesús es el Salvador, acéptelo. Si Jesús es su sanador, crea que le va a sanar. Si Jesús es su libertador, crea que lo va a libertar. Si cree que Jesús lo va a venir a levantar, partamos de algo. Quiero hacer una pregunta. La Biblia habla acerca de un fin de los tiempos. ¿Cuántos creen a eso? A lo que la Biblia dice, no lo que Discovery Channel aparece o History Channel, no, lo que la Biblia dice, al fin, porque estos cielos y esta tierra, dice que están preparados para el día del juicio. Los elementos ardiendo serán deshechos, así lo dice la Biblia. ¿Cierto o no es cierto? El mismo el Dios que creó, el del Génesis, en Génesis, en donde está la creación de la tierra, todo, el mismo Dios de Apocalipsis dice que lo que creó lo va a destruir. La pregunta es, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Ya ven la diferencia? Unos cuantos dijeron amén. Pero bueno, eso no cambia la situación. Los acontecimientos van a pasar. La humanidad va a empezar a morir, no por forma natural, sino por acontecimientos sobrenaturales. No se van a ir uno por uno, se van a ir montones por montones. Habla la Biblia de que el agua se convertirá en sangre y que los peces que allí están, gran parte van a morir. Habla de una catástrofe que va a acontecer. La pregunta exacta sería, ¿usted cree que podría pasar eso? La Biblia lo dice, pero hay quienes la cuestionan. ¿Qué tal usted? ¿Cuestionaría lo que está escrito? Recientemente, yo no me quiero mofar nada, Dios sabe que he orado por los afectados por el huracán Ian en Florida. Se dice que gran parte de la región a la que decretaron alerta roja y le dijeron a sus habitantes, salgan porque les va a afectar el huracán. La gente que no creyó a ese anuncio, varios murieron. Eso según las noticias. Pero la advertencia se las dieron. Les avisaron que salieran, pero por amor a su casa, por amor a sus bienes materiales, por orgullo, no sé, por rebeldes, muchos tuvieron que morir. Por no abandonar sus vehículos, hoteles, no sé qué amaban, que no creyeron que el agua se los iba a destruir. Y literalmente el océano entró por las puertas sin pedir permiso. El océano. Hermanos y amigos, una catástrofe peor
catástrofe, peor, está por venir. Pero antes de venir, Dios no acorta su mano. Dios no ha cortado su mano para seguir brindándonos a nosotros todo lo que necesitamos. Usted se levanta todas las mañanas. Hoy se levantó y usted se dio cuenta que pudo respirar. Eso se lo debe a Dios. No se lo debe a nadie más. Se lo debe absolutamente a Dios. Hay personas en condiciones críticas en las que tienen que respirar artificialmente. Aún ese aire artificial le pertenece a Dios. Porque ¿de dónde lo hicieron? Lo único que hicieron es almacenarlo. Y le sigue perteneciendo a Dios. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de desayunar antes de venir al servicio. Algunos no, porque hoy es día de ayuno general para la iglesia. Pero algunos no se acordaron y algunos no sabían. Ese alimento se debe a que Dios le plació darles de qué comer. Y no es porque trabajó usted. No, el mérito no es nuestro totalmente. El mérito es de Dios, que nos dio fuerza, salud, vida, un privilegio donde trabajar, las habilidades que tenemos, la inteligencia que nos otorgó para realizar nuestros quehaceres, el cuidado para salir de nuestra casa y llegar al trabajo, que no nos pase nada en el trabajo y regresar nuevamente, que no nos pasó nada. Todo eso lo hace Dios. Todos esos procesos pequeños que ni siquiera nos damos cuenta. O alguien puede, no, yo trabajé duro, yo me gané el pan de cada día. Sí, pero ¿cómo llegaste al trabajo? ¿Quién te permitió salir con bien, regresar con bien, respirar, que nada malo te pasara? Sabías que te iba a pasar un accidente, pero te libró Dios. Por eso el semáforo tardó un poquito más de lo normal. O pasaste en verde todas, porque así le convino a Dios para ti. Antes de que pasen las tragedias, Dios tiene extendido su brazo. Dios tiene extendida su gracia para todos. En la actualidad hay médicos que por políticas internas no dicen fue un milagro. Dicen no sé cómo pasó, pero pasó. ¿Verdad? Llegan personas con enfermedades que ni la tecnología actual logra detectar. Pero la persona se siente mal y le hacen examen y examen y examen y examen. Y al final el médico dice, lo siento, pero yo no encuentro nada. Pero ahí está, Señor. Sí, pero yo no encuentro nada. ¿Saben quién sí lo va a encontrar? Dios. Él sí va a encontrar, porque Él conoce cada parte de nuestro cuerpo, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Y si no lo encuentra aquel, es una señal de que está en el lugar equivocado. ¿Entiende? Si el médico, si el cirujano, si el cardiólogo, el ortopedista, lo que sea, no le encuentra el problema, es una señal de que está usted en el lugar equivocado o la persona está en el lugar incorrecto. Que esa enfermedad no es para que la sane él. Ese problema no le concierne a él, le concierne solamente a uno. Solamente hay que creer y entender a qué dirección debo yo andar. ¿Para qué andar al sur si yo tengo que ir al norte? ¿Comprenden? Quiero leer unas citas bíblicas más, el tiempo transcurre, pero quiero aprovecharlo. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 38.
y 39 dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cuántos conocen esa historia? El Calvario, las tres cruces. Y ponen a Jesús en el medio y a los malhechores a uno y al otro costado. Uno de ellos, dice el versículo que leímos, lo injuriaba, o sea, le decía palabras de descrédito. Y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, o tú eres el Cristo, en otras palabras, bájate, bájanos. Hiciste tantas cosas, dicen que hiciste tantas cosas. A ver, demuéstralo, demuéstralo. Un incrédulo. Un incrédulo. Pero, el versículo 40 al 42 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno de los dos nos puede representar a nosotros o a usted. Uno de los dos los puede representar. Los dos creían que Jesús era el Cristo. Solamente que uno era tan orgulloso, incapaz de creerlo correctamente, incapaz de pedir ayuda, incapaz de decir que él le podía ayudar. Y lo molestaba. A ver, si tú eres el Cristo, bájate. Cierto, hay momentos, hay personas, hay individuos que pueden expresar: ¿por qué si tú eres hijo de Dios? ¿Por qué tú eres Dios? ¿Por qué dejas que yo pase por esto? ¿Alguna vez alguien lo ha tenido esa actitud? Si dice que hay Dios, ¿por qué pasa esto? Hace 8 días creo que prediqué algo similar. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay aquí? ¿Por qué allá? Si Dios existe, es que la culpa no es de Dios. Que haya hambre en África no es culpa de Dios. Que hayan guerras en Michoacán no es culpa de Dios. Que la guerra en Rusia y Ucrania no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Es que le falta a la persona, al individuo, le falta reconocer que necesita ayuda. Y se dará cuenta que no es Dios el culpable, que son otros, que son los líderes políticos a quien los mismos hombres votan. Hay elecciones, a votar. ¿Por quién votaste? Por este. Ah, el que provocó la guerra. Sí, pero le está echando la culpa a Dios que la hizo. No te entiendo. Ahora, encontramos al otro hombre que pudiera representar a alguno de ustedes. Es aquel que creyó. Y no solo que creyó, sino que aceptó que él no podía bajar esa cruz y que él iba a morir a como dé lugar, pero que había un problema mayor, que iba a condenarse, iba a haber condenación para él. Y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí. No le dijo: Señor, si tú eres hijo de Dios, acuérdate de mí. No. O si tú eres el Cristo, bájanos y yo creeré. No. Porque hay quienes piden pruebas. Si me pasa esto, entonces voy a ir a la iglesia. Entonces voy a creer. Si lo haces así como te lo pido. ¿Qué es el individuo ante Dios? Dígame, ¿qué es una persona ante el supremo Dios?
Si usted le toca ir al cielo donde está Dios y quiere ver a algún familiar, tendrá que pedirle a Dios que le regale, que le preste un telescopio súper sofisticado para mirar a una gran distancia a una persona, porque somos así de diminutos, somos como células vistas desde un microscopio, y que Dios nos conoce a todos. Y Dios sabe nuestros pensamientos, Dios sabe nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones, conoce las necesidades que nosotros tenemos, todo lo conoce Dios. Y ese hombre dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo al otro: oye, ¿no te das cuenta que tú y yo estamos en la misma condición? Somos malhechores, hemos hecho mal. Bájate un poquito de la escalera, de la nube en que andas, bájate. Mira, no puedes ni siquiera, ni con qué cara te atreves a hablar así si tú estás en la misma condición. Eres un vil malhechor. ¿Pides que otro sea mejor que tú? Hermanos y amigos, lo que a la sociedad le falta es creer en Jesús. Lo que a la iglesia le falta es creer en Jesús. Porque la iglesia, en parte de la iglesia no cree en Jesús. Lamentable decirle esto. Es lamentable decirle cómo han hecho de los altares, cómo han hecho del servicio a Dios una basura, un espectáculo, un show. Eso no es creer en Dios. Jamás Dios se complacería habitar en donde habita la maldad o ser adorado hipócritamente. A Dios le gusta la sinceridad de nuestro corazón, la pureza de nuestro interior. Somos malos por naturaleza, eso lo entiendo yo y lo entiende Dios. Pero no significa que yo voy a estar haciendo lo que a Dios le desagrada. Significa que, Señor, tengo maldad, sí, pero sé que a través de ti puedo mejorar, puedo limpiarme, puedo cambiar. Y no estar en esa condición sirviendo a Dios como que si Dios no existiera, dándole las miserias a Dios, dándole lo que me sobra a Dios. No es posible que la iglesia le rinda a Dios los restos. Y hay mucho que corregir en nuestras vidas. Mucho que corregir en nuestras vidas. Tanto en aquel que cree en Jesús ahora como aquel que todavía no sabe quién es Él y que quiere creer. Porque lamentablemente se ha pintado a un Jesús erróneo. Se nos ha pintado un Jesús erróneo. Un Jesús hermoso y bello, con las manos acá, incapaz de castigarme, incapaz de reprenderme, incapaz de ver el mal y no enojarse. No, ese no es el Dios, ese no es Jesús. Jesús se enoja cuando actuamos mal. Él se enoja. Y si usted pudiera escuchar su voz que lo regañara, usted va a estar regañado. Jesús no le va a aplaudir. Todo lo contrario que nos dice: no se preocupe, Dios comprende. Dios, tú conoces mi situación. ¿Por qué no hice esto bueno? ¿Por qué no te serví? Dios, tú conociste mi situación.
Esa es una palmada en mis propios hombros, de mis propias manos, porque Dios no opina eso. Dios no opina eso. Y por eso es que a veces no le servimos como debemos, no creemos como debemos, porque nos dicen que Dios es otra cosa, es un ser amoroso, un ser incapaz de traer juicio, un ser incapaz de castigarte, un ser incapaz, porque Él es muy misericordioso. Yo no niego, porque la Biblia dice que Dios es misericordioso, pero que va a castigar al impío, aquel que no cree. Y aquel que cree y que no está creyendo bien también lo va a castigar. Puede sonar molesto, triste, duro para algunos, pero es la verdad. Dios no está feliz con ciertas actitudes nuestras. Él no comparte eso con nosotros, aunque nosotros pensemos. Él no comparte, Él no está feliz, Él no está de agrado, en otras palabras. Como para que nosotros sigamos practicándolas. Si vamos a creer en Jesús, hagámoslo bien, sirvámosle bien. Yo no voy a creer en ese Jesús que me alcahuetea todo. Yo no sé si usted como padre le daría tanta libertad a su hijo y que su hijo venga y bien portadito y hable y buenas calificaciones. No creo. Cuando hay mucha libertad, cuando se le abren las puertas a los hijos, se convierten en cuervos. Por eso es que ya te dije que limpies tu cuarto. Te dije que te levantes a tal hora. Ya es hora de ir a la escuela. Ya es hora que regreses. Mira, recoge tus platos. Lava tu plato. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque somos buenos padres, pero no significa que vamos a alcahuetearle todos nuestros hijos. Papi, compra una pistola. Sí, mijo, con todo gusto voy y te como. ¿Cuál quieres? ¿9 milímetros o un cuerno de chivo? A mí me alcanza para el cuerno. ¿La quieres esa? Es que soy buen padre. Yo quiero que los demás vean que yo soy muy buen padre. A mi hijo le doy todo lo que me pida. No, Señor. Si no le da todo lo que pida, no espere que Dios comparta sus malicias con uno. Dios no lo va a hacer. Porque Dios es santo. Principiando desde Dios es santo. Y si usted cree en Jesús, entonces actúe como Él. Jesús jamás fue hipócrita. ¿O sí? Jamás. En su boca, según el profeta Isaías y según cuando fue enjuiciado, cuando lo arrestaron, decían: yo no encuentro nada de él. Acúsenlo ustedes, yo no hallo nada. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio a nosotros. Y si nosotros creemos en Él, andemos como Él anduvo. ¿Cuál fue la prioridad de Jesús? Ya voy acabando. ¿Cuál fue la prioridad de Jesús? ¿Qué es lo primordial que vino a hacer Jesús? ¿Qué es por lo que se esforzaba Jesús? Hacer la voluntad del que lo envió. Ese era lo primordial para Jesús, hacer la voluntad de mi Padre. Que Jesús, que hay que ir a hacer esto, la voluntad de mi Padre es otra. Pero que Jesús tienes que comportarte así, la voluntad de mi Padre es otra. Que Jesús tienes que, la voluntad de mi Padre es otra. Y nosotros no debemos ser hipócritas. Si creemos de verdad, seamos como Él. Y definamos cuál es la voluntad a la que debemos de seguir.
¿La voluntad de los hombres o la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad la que debemos de poner por primer lugar? Dice, hermanos, de Dios. Entonces trabajemos por ella. Digámosle no a las otras voluntades. No, que si te haces cristiano, mira, te van a pedir que hagas esto y que hagas lo otro. Eso limita a muchos a escuchar de Dios. No, momento. Stop. ¿Qué pide Dios primero? Antes que cualquier hombre pida. ¿Qué pide Dios? Tu corazón. ¿Por qué pide Dios tu corazón? Un momento, la idea de que vas a la iglesia y te van a pedir, empezar a pedir estas cosas que cambies aquí. No, momento, esa idea está quemada, perteneciente a otra congregación, a otra religión. Pero al de la Biblia dice, dame primero tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, las guerras, las avaricias, las codicias, fornicaciones, adulterios y de todo. Entonces, para poder arreglarte tu vida, empecemos por lo primordial. Por adentro, el corazón. Empezando tu corazón, entonces empiezas a cambiar. Y no necesitan que nadie le diga, ore, lea, congréguese, cante, etcétera. No necesita. ¿Por qué? Porque adentro hubo un cambio, ¿verdad? Se quitó lo malo y se implantó lo bueno. Y eso bueno me va a decir a mí cómo debo yo de avanzar. Esa es la idea principal. Es la manera de creer verdaderamente. Así creo yo. Y así sirvo yo. Y si usted cree en Jesús, sírvale como debe. ¿Para qué buscarle 3 patas al gato si tiene 4? ¿Verdad? ¿Para qué tentar a Dios? ¿Para qué intentar probar a ver si hay suerte cuando puede ir camino a la condenación? Leeré pues la última cita bíblica y con esto termino. Juan 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Termino con esto para que usted pueda ir a su casa ya a descansar. O si tiene que hacer es a terminar sus quehaceres. Si cree en Jesús, como dice la Escritura, no hay condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es la condenación? Se llama infierno. Y a quienes no les gusta escucharlas, tapen los oídos. Igual está dicho, infierno. Ahí van todos los que hacen el mal. Y especialmente todos los que no creen en Jesús. Pero está la posibilidad tan maravillosa que se salve la persona del infierno. Y es a través de creer en Jesús. No tiene que pagar. Si quiere hablar conmigo, no le voy a cobrar por una cita. No le voy a poner en un confesionario. No le voy a mandar a hacer tantas cosas, sacrificio, tráigame esto. No. Mande. Sí, no, nada de eso. Nada, porque nada de eso es necesario. Solamente usted
con entendimiento de que ha fallado, con entendimiento de que no ha creído bien, con entendimiento de que no cree en Jesús, a las puertas de Jesús. Lo hago así para entender, pero las puertas están abiertas. La puerta de la oficina de mi jefa está abierta, pero yo siempre hago, no siempre, en momentos, mentiría, digo siempre. Aquí estoy. Aquí están mis imperfecciones, mis problemas, mi maldad, mi incredulidad. Aquí está. Y vengo a que me ayudes. Me dijo el pastor aquel hermano Ernesto, que solo con eso tú sabrás qué hacer. Pero tiene que ir con conocimiento de que lo necesita. Y quienes creen pero están haciendo mal, están actuando mal como cristianos, yo les hago la invitación a dejar de hacer o de vivir esa vida hipócrita. Y ser auténticos, verdaderos, no falsos. Y a corregir su vida. Porque al infierno no solo van los asesinos, sino los mentirosos. Y al cielo entran asesinos, mentirosos. Al cielo entran toda clase de personas que han hecho mal, pero que se arrepintieron. Jesús dice que adelante van las prostitutas antes que los judíos, algunas prostitutas. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Que el castigo va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquellas naciones que no acepten a Jesús. Así que yo les hago la invitación a que crean de verdad. No cuesta, es cuestión de disposición. Y dejar de vivir una vida hipócrita, falsa, doble. Que aquí somos unos, allá afuera somos otros. ¿De qué sirve? ¿A quién engañamos? A nosotros mismos solamente. Porque el que pierde o gana es usted o yo. Lo que el hombre siembra es su cosecha. Siembra para su carne recibirá corrupción. Siembra para su espíritu también recibirá todo aquello por lo cual trabajó. Agradecemos a quienes nos acompañaron hoy. Vino Marisol con su esposo, trayendo a unas visitas que me dijeron que iban a venir hace 8 días, no pudieron. Bienvenidas. También la hermana Irma trajo a cierta amiga, ¿verdad? Mande. Lisette y sus hijos. Sí, bienvenidos también. Deseamos verles no solamente hoy, sino verles siempre que estemos acá. Son bienvenidos. La iglesia, la pequeña congregación, que les da la bienvenida y son recibidos. Confiamos en que por lo que vino a buscar, ¿cuál es el nombre de ella? Aida. Lo que vino a buscar a Aida lo haya hallado. Y si no, lo hallará. Sí. Y viene también amiga. Sí. ¿Su nombre? Jessica. Bienvenida Jessica y su hija. Su hija. Bueno, la estoy cambiando. Bueno, bienvenidas. Y gracias por traerlas. Si desean congregarse aquí, venir a visitarnos, venir otra vez. Aquí saben que hay muchas sillas disponibles. ¿Verdad? Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una pequeña oración. Padre bendito, Señor de los cielos, su palabra puede ser dura en ocasiones, Señor. Hay ocasiones que son como el ungüento a nuestras heridas.